Hola a todos, un saludo fraterno y bendiciones masivas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos una vez más a este su espacio de Conectados con el Cielo, para poder profundizar en el estudio de la lección número 9 a la que hemos llegado. Espero de que haya sido de mucho beneficio el estudio de esta lección tan interesante y que hayan podido sacar las mejores conclusiones, y especialmente nuestros amigos que nos sintonizan a diario, no solamente en este espacio de la repaso, sino que a diario sé que hay una cantidad de amigos que nos acompañan, y ojalá pues que este estudio haya podido aclarar situaciones vinculadas con la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, y especialmente esos textos que muchos toman para justificar esa falsa doctrina. Vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de la vida y el privilegio que nos das también de poder estudiar tu palabra y profundizar en ella. Hoy suplicamos como siempre tu bendición, que tu Espíritu sea nuestro acompañante y nuestro maestro en este repaso. Y de paso, Señor, te pedimos que puedas bendecir la vida de cada uno de los oyentes que están detrás de cámaras, que siempre son fieles en entrar a este canal y poder gozarse con el estudio de la palabra del Señor día a día durante la semana. Que hoy no sea la excepción, que podamos recibir tu bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar, quiero poner un principio básico. Lo falso no existe sin que antes exista lo verdadero. Es más, para poder juzgar algo como falso, lo hacemos en base a la verdad. Y voy a poner un ejemplo que conozco muy bien. En la escuela de medicina se entrena a los estudiantes no comenzando a estudiar las enfermedades. Primero al estudiante se le enseña cómo funciona normalmente el cuerpo humano, para luego poder entrar al mundo de la patología y estudiar cada una de las enfermedades y qué es lo que ocurre con los órganos frente a la inmensa cantidad de enfermedades que hay. ¿Por qué menciono esto? Porque hemos tomado 8 lecciones para poder poner las bases de lo que la Biblia enseña con respecto a el estado de los muertos, a dónde vamos cuando morimos. Tenemos ya suficiente evidencia, y ahora que podríamos decir, conocemos a la luz de la Biblia qué es lo que ella enseña sobre este tema, entonces ahora podemos ver las falsificaciones o la forma no ideal con la cual muchos toman algunos textos, sacándolos de contextos para poder apoyar una doctrina que no está fundamentada en la palabra de Dios, como es la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Así que con esta introducción pasamos al tema central de la lección: pasajes contradictorios. Me encanta Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las sagradas escrituras. Es un consejo que lo está dando Jesucristo. Pero oigan bien, no dice lean. Ahora, el hecho de leer va implícito en lo que Jesús está diciendo
al recomendarnos escudriñar. Para poder escudriñar debo saber leer. Escudriñad las Sagradas Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire qué precioso esto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Tres cosas importantes con respecto a esta cita. Número 1, escudriñar, dice el Señor. ¿Y qué es escudriñar? ¿Cómo se escudriña? Bueno, escudriñar significa leer, estudiar, contrastar. ¿Qué dice esta versión de la Biblia? ¿Qué dice la otra? ¿Qué dice este libro con respecto al tema? ¿Qué dice este capítulo de la Biblia? ¿Qué dice el contexto de la Biblia? Ese es un proceso del pensamiento investigativo que va a tardar 1 hora, 2, 3, 5 horas, todo un día. Así que Jesús no me está recomendando leer, aunque implícitamente en escudriñar, pues para poder escudriñar, para poder investigar, necesito saber leer. Pero Cristo va más allá, nos invita a ir más allá. ¿Y por qué menciono esto? Porque lamentablemente muchos cristianos solamente leen su Biblia. Y por eso es que son cristianos ignorantes. Porque con leer, abrir la Biblia y leer donde me cae, ese no es un método certero y recomendable para poder estudiar la palabra de Dios. Así que estamos invitados a estudiar la palabra de Dios, a escudriñarla, no solo a leerla. Por eso es que Cristo dijo escudriñar. Repito, implícitamente va el verbo leer ahí, pero estamos invitados a ir más allá, escudriñar, investigar, contrastar, inferir. Muy bien, dicho esto, notamos de que Jesús nos invita a escudriñar, a tener un estudio profundo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que en la palabra de Dios nosotros tenemos la vida eterna. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos la vida eterna en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios da testimonio del Señor Jesucristo. Viene a mi mente las palabras del cardenal Gibbons, allá a inicios del siglo XX, donde él mencionaba que la Biblia no contiene todo lo necesario para la salvación. Interesante. Sino que es necesario también acompañar al texto bíblico con la tradición de la iglesia. Me encanta eso. Ellos le ponen peso a lo que opinan los hombres y saben, lamentablemente como adventistas del séptimo día estamos llegando hacia esos terrenos. Ya solamente basta creer en lo que dice el teólogo, en lo que dice el pastor. Cuidado, el Señor Jesús nos dice escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? En ellas tenemos la vida eterna porque ellas dan testimonio de el Señor Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pedro nos invita a estar siempre preparados para poder dar razón de nuestra fe, para poder defender nuestra fe. Ahora, ¿solo leyendo la Escritura voy a prepararme? No. Tengo que escudriñarla, tengo que investigar, tengo que inferir, tengo que contrastar. Debo estar preparado. ¿Por qué? Porque soy cabeza, no cola. Por otro lado, 2 Timoteo 4, 2 y 3 nos habla de predicar la palabra. La palabra es lo que debemos predicar. Mire qué interesante. No es que fulano dijo, es que en el libro tal dice esto. Si lo que fulano dijo se fundamenta en la palabra de Dios, en su contexto correcto, estamos bien.
Lo que Mengano escribió, si está basado en lo que dice la palabra de Dios en su verdadero contexto, está magnífico. Pero lo que fulano dice y lo que fulano escribió va a sustituir lo que está aquí, eso no tiene peso. A la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20, si no hablan conforme a eso, no lo crean. Por eso es que acá en cada repaso vemos lo que dice la palabra de Dios y vemos lo que dice el espíritu de profecía. Jamás van a contradecirse. El espíritu de profecía arroja luz para poder ver mucho más claramente la palabra de Dios. El espíritu de profecía es el traductor de la palabra de Dios para que usted no tenga que andarle preguntando a nadie. Así que hemos recibido suficiente luz y debemos estar siempre preparados para predicar la palabra de nuestro Dios. No solamente debemos ponerle atención a los textos más fáciles, sino también a los más difíciles. ¿Ve? Ahora, hay muchos que dicen, bueno, pero fíjese hermano que yo cuando comienzo a querer estudiar me viene un gran sueño y ya mejor cierro la Biblia. Sería bueno que también usted pudiese analizar qué es lo que está comiendo. Entre más toxifique su cerebro, este no estará en la disposición de poder soportar cierta cantidad de lectura. Y viene el sueño. Analicemos también lo que estamos comiendo. Analicemos si estamos descansando lo suficiente. Debe existir una motivación para leer la palabra de Dios. Y la más grande motivación es nuestro Señor Jesucristo. Conocer mucho más de Él. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy yo a ponerle atención a los textos difíciles? Bueno, ya el Señor lo dijo, hay que escudriñar, hay que estudiar a diario, hay que contrastar, hay que conocer la opinión de otros. ¿Qué opinan otros acerca de la inmortalidad del alma? ¿Qué opinan otros movimientos religiosos? ¿Cómo ven esto? No solamente debo enfrascarme en mi opinión, también debo de conocer opiniones externas para poder saber qué contestar, qué responder. Puede usted leer literatura de otras denominaciones con respecto a la temática para que usted sepa por dónde va a poder entrar. No podemos juzgar lo que otro piensa si nunca lo he leído. Y algo muy claro y real, yo no puedo hablar de los libros deuterocanónicos que tiene la Biblia católica si nunca los he leído. Sería un mentiroso. No puedo juzgar la teoría de la evolución si nunca la he leído. No puedo dejarme llevar por lo que otro dice. Yo mismo debo enterarme por mi cuenta de qué trata el asunto. Y la sierva del Señor en Deseo de toda la gente, en la página 319, nos da un consejo. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Redarguir, instruir, corregir en justicia, a tiempo y fuera de tiempo, es la recomendación de 2 Timoteo 4, 2, 3 al predicar la palabra. Pero no dice pelear, no dice discutir, no dice ofender a la otra persona. Entonces, Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Nunca fue rudo, ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. ¿Por qué? Porque lo que buscaba no era vencer teológicamente a la persona que pensaba diferente de él. El objetivo de Cristo era salvar a esa persona. Entonces, cuando nos confrontamos con gente que no piensa como nosotros, nuestro deber no es vencerlo o humillarlo teológicamente, demostrarle que está equivocado. No. El objetivo que debe movernos es su salvación, sacarlo del error, alumbrarle el camino para que él también conozca la salvación. Nunca censuró la debilidad humana. Repito, página 319 del Deseado de todas las gentes.
Y en el Evangelismo, la página 184 y 185, ella escribió: la correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al estado de los muertos, que es el tema que nos compete, es esencial para este tiempo. Mire qué interesante. Quiere decir que estas lecciones, esta cartilla, usted tiene que guardarla. ¿Por qué? Uno, porque puede ser que le haya sacado de su cabeza muchas dudas con respecto a la inmortalidad del alma. ¿Qué ocurre con un muerto cuando fallece? En segundo lugar, usted tendrá la oportunidad con seguridad de poder sacar del error a otras personas. Y en tercer lugar, usted estará protegido de los engaños que Satanás va a realizar en la humanidad tomando esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Dejemos que ella lo diga. La correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial para este tiempo. La palabra de Dios declara que los muertos nada saben. Este es un principio básico. Ya eso es todo. El muerto no sabe nada, así que no puede estar platicando con nadie, no puede tener sentimientos de venganza ni de odio, no puede esperar que cobrárselas con otra persona, nada. Él no sabe absolutamente nada, no tiene sed, no tiene hambre, no tiene deseos de nada, porque él no sabe nada. Su odio y su amor han desaparecido. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura palabra profética. A menos que estemos versados en las Escrituras, correremos el riesgo de ser engañados por el tremendo poder de Satanás, capaz de obrar milagros cuando éste se manifieste en nuestro mundo y de atribuir sus obras a Dios. Porque la palabra de Dios declara que si fuere posible, los mismos escogidos serán engañados. A menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Debemos aferrarnos a nuestras Biblias. Muchos ahí acusan que Elena de White, ella se cree que sus escritos están encima de la palabra de Dios. Tengo muchas citas donde ella recomienda la palabra de Dios. Y aquí hay una, mire. A menos que estemos versados en las Escrituras, corremos el riesgo de ser engañados por el tremendo poder de Satanás, capaz de obrar milagros y de engañar, si fuere posible, a los escogidos. A menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Debemos aferrarnos a nuestras Biblias. Si usted se aferra a las Biblias, bueno, no es necesario que usted busque otra literatura. Pero si usted no se aferra a la palabra de Dios, bueno, entonces ahí está el consejo profético. El objetivo del don profético es hacer volver a la gente a la Biblia, que conozca la Biblia. Si Satanás puede haceros creer que en la palabra de Dios hay cosas que no son inspiradas, entonces estará preparado para entrampar vuestras almas. Entonces no tendremos seguridad ni certidumbre precisamente en el tiempo cuando necesitaremos saber cuál es la verdad. Qué interesante. Fundamentémonos en la palabra de Dios y estaremos protegidos de los engaños que Satanás traerá. Hoy en día hay vírgenes llorando, fotografías de vírgenes llorando sangre, fotografías de vírgenes sacando lágrimas. Y Satanás le atribuye eso a Dios. Son milagros de Dios. Son milagros de Dios. ¿Puede un muerto estar llorando sangre? ¿Puede la foto de un muerto estar llorando sangre? La ascensión de la Virgen María a los cielos, ¿dónde está en la palabra de Dios? Y esto ya agotamos esto en lecciones anteriores. Moisés fue una figura pública y tremendamente grande en la vida del pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios mismo se encargó de enterrar a su siervo
y luego envió a su hijo para resucitarlo. ¿Por qué no hizo así con su propia madre? Debería estar registrado si es que María ocupa un lugar prominente dentro de la historia del pueblo judío. Pero nada se escribió al respecto. Son los escritos mentirosos de los hombres los que le han hecho creer a la gente que son milagros de Dios. ¿Y quién inspira la mente y el corazón de estos hombres? Satanás, que tiene como intención engañar al mundo entero. Ok, comencemos con el primer tema polémico: el rico y Lázaro. Esto lo voy a repetir constantemente. Pongamos este principio básico: los muertos no saben nada. ¿Y qué es nada? Nada. Punto. Muy bien. Entonces, conociendo eso, que la misma Biblia lo menciona, vamos a identificar algunas situaciones que han sido tomadas como verdad, pero realmente no lo son. Para empezar, el rico y Lázaro es una parábola. No dicen algunos teólogos, es literal. Vamos a ver si es cierto. Bien, ustedes saben de que en Lucas 16, del 19 al 31, pues por allí aparecen algunas situaciones que muchos toman para poder demostrar que cuando alguien muere y es bueno va al cielo, o si es malo va al infierno, al lugar de tormento. Muy bien. Para empezar, ustedes saben que la Biblia dice que los muertos nada saben. En segundo lugar, cuando morimos vamos a descansar. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Si el bueno se va para el cielo, ¿cuáles son los muertos en Cristo que van a resucitar primero al final del sonido de la trompeta? Entonces la Biblia miente. Entonces los apóstoles mintieron. Ahora, ¿por qué decimos que esta es una parábola? El asunto este del rico y Lázaro. En primer lugar, me llama la atención que solo el bueno tiene nombre. En un pueblo, por muy chiquito que sea, la gente sabe quién es la persona hacendada, quién es el que tiene tierras y quién es el que tiene dinero. Don Lucho, don Pepe, don Juan, don Víctor, don Héctor. ¿Cómo es posible que en esta historia que se desarrolla, pueda ser en alguna aldea del pueblo de Israel, nadie conozca al rico ni cómo se llama? Y Jesús, que todo lo sabe, no sabe tampoco el nombre del rico, solamente el nombre del pobre, de Lázaro. Extraño, ¿no? Extraño. Pero bien, Lucas 16 del 19 al 31, voy a ir hablando algunas cuestiones importantes de esto, no lo vamos a leer, usted lo ha leído en casa, puede leerlo otra vez. Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. ¿Cómo está ese asunto? Lázaro muere y es llevado a los brazos de otro muerto. Increíble. La Biblia enseña que nadie va al cielo ni a lugares de tormento cuando muere. Pasa a una etapa de descanso para esperar el día de la resurrección, para recibir su recompensa. Eso está en Juan 5, 28 y 29. Y esto lo leímos la semana pasada y me encanta, queridos amigos y hermanos, porque es el mismo Señor Jesucristo el que habla, y Jesús no puede mentir. Hable usted con un católico. ¿A dónde va el bueno cuando muere? Al cielo. ¿A dónde va el malo? Al infierno o al purgatorio. Vea usted categóricamente lo que Jesús dice en San Juan 5, 28 y 29. No maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros. ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Al cielo o al infierno? ¿O nos quedamos en el sepulcro? Según Cristo nos quedamos en el sepulcro. Y llegará el día en que muchos de los que están en los sepulcros, muchos, no todos, muchos, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno
hasta el día que escuchen su voz, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí está la primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahí está la segunda resurrección de la que se habla en Apocalipsis. ¿Qué le parece a usted? El mismo Jesús está diciendo que nadie va al cielo ni al infierno, sino que va al sepulcro, al Hades, al Gehenna, al Tártaros, a el infierno. Ese lugar de tormento que está preparado para el gran día de Dios, para el impío, para el que nunca quiso nada con Dios, se llama lago de fuego y azufre. El Hades es la sepultura. Sencillo. Para el salvo hay una muerte y una resurrección, según Apocalipsis 26. Ahorita estoy aquí, cualquier momento me puedo morir. Pero si muero con Cristo, entonces solo esa vez voy a morir. Cuando Cristo aparezca y suene la final trompeta, entonces resucitaré y nunca más volveré a morir. Así que para el salvo solamente hay una muerte, que es la que nos espera en este mundo, y una resurrección. Bienaventurados los que vuelvan a vivir en la primera resurrección, dice el libro de Apocalipsis. Para el perdido hay dos muertes y una resurrección. La primera muerte es la muerte física. Luego resucitan, pero después de que han resucitado, después del milenio, resucitan. Esa es la segunda resurrección. Y luego finalmente son destruidos. Esa es la segunda muerte de la que habla también el libro de Apocalipsis. Así que repitiendo, para el salvo solo hay una muerte y una resurrección. Para el perdido hay dos muertes, su muerte física aquí y su muerte finalmente cuando Dios erradique el mal definitivamente, y una resurrección, que es la segunda resurrección después del milenio, dejando a un lado las resurrecciones especiales, que ese es un tema interesante. Por otro lado, esta parábola del rico y Lázaro dice de que Lázaro es llevado, como bueno, ¿no? Fue llevado y era pobre, un mendigo, desfavorecido, que era mal visto por el rico, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Abraham no ha resucitado todavía. En Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10 y del 17 al 19, se exalta la razón por la cual Abraham es considerado el padre de la fe. Pero el texto clave es el versículo 13, porque después de mencionar la gran lista de héroes de la fe, dice de que estos no han alcanzado la recompensa todavía. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús le esté diciendo, le esté enseñando a la gente que Lázaro fue llevado a los brazos de Abraham si Abraham no ha resucitado? Está en el sepulcro. Lógico, ¿no? Entonces Jesús está contando una parábola. Otro punto más, los ángeles son los que llevan a Lázaro al seno de Abraham. Según la palabra de Dios, según Mateo 24:31, los ángeles irán por los escogidos del Señor hasta el día en que Jesús vuelva por segunda vez. Y eso está en Mateo capítulo 24 y el versículo 31. Y dice así la palabra de Dios: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, porque se sonará la trompeta, dice por ahí el apóstol también, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice acá, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles juntarán a los escogidos de Dios, pero hasta que Jesús vuelva por segunda vez y suene la trompeta. ¿Cómo es que estos ángeles han llevado al seno de Abraham a Lázaro? Esto es una parábola. Otro punto. Parece ser
que Lázaro no fue sepultado. Tuvo una resurrección parecida a la Virgen María, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, como lo enseña la Iglesia Popular. En este caso parece ser también que Lázaro no fue sepultado. Por muy santo que fuera, tenía que ser sepultado. Y tenemos un ejemplo que acabo de mencionar, que Dios mismo sepultó a Moisés, según Deuteronomio 34, 5 y 6, y después lo resucitó, según Judas 9. Ahora los ángeles son llevados. Parece ser que se murió, pero ¿en qué momento resucitó? ¿Quién lo resucitó? Esta es una parábola. En segundo lugar, ya vimos lo primero, Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. ¿Cómo va a ser llevado al seno de un muerto? Ya lo analizamos muy bien. Ahora, segundo punto, con respecto a Lucas 16, del 19 al 31. El rico también murió, pero no se sabe cuánto tiempo transcurrió, porque primero murió Lázaro, pero la Biblia no dice cuánto tiempo después murió el rico. Por otro lado, el rico fue sepultado y no tiene un nombre, porque solo Lázaro tenía un nombre. Esto es una parábola. Tercer punto, la cercanía que existe entre el cielo y el infierno para permitir conversaciones entre los salvos y perdidos. La palabra de Dios dice de que el que ha muerto, su muerte es puesta en olvido y no tiene que ver nada con lo que ocurre debajo del sol. ¿Cómo es posible que que el rico está platicando con Abraham? Y si ustedes se dieron cuenta, en toda esa parábola, Lázaro no habla nada. El diálogo solamente es entre el rico y Abraham. Bueno, será que no había resucitado, ¿verdad? Así que esta es una parábola. Los muertos no pueden platicar. Imagínense ustedes, se murió el rico, ¿sí? Pues sí, pero Abraham no está en el cielo todavía. Sin embargo, hay dos muertos que están conversando. Es una parábola, es un ejemplo que Cristo quería, una enseñanza que Cristo quería dejar. Esto sería un sufrimiento para el salvo al ver cómo sufre su familiar perdido. O sea, si el cielo va a estar tan cerca de la tierra, óigame, no va a ser paz para usted estar en el reino de los cielos. Porque usted va a estar triste porque su familiar no está allá, sino que está quemándose en el infierno, así como lo ven muchos. Y usted va a pasar siempre en agonía y en tristeza, verlo cómo sufre. Entonces no tendría lógica lo que dice Apocalipsis 21:4. Leámoslo. Bien interesante esto, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente toma esta parábola como algo literal? Precisamente por eso, porque solo leen, solo se dejan llevar por lo que el sacerdote les dice o lo que el pastor les dice, solo leen. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las sagradas escrituras. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor va a poner olvido de nuestros familiares que no se salvaron, porque allá no va a haber sufrimiento. No vamos a estar llorando porque mi papá o mi tío o mi abuelo no está en el reino de los cielos. No, nuestra mente será puesta en olvido. Todas las cosas serán hechas nuevas. Así que ¿cómo es posible de que estos señores, el rico y Lázaro, estén tan cerca y están platicando? No tiene lógica. Por otro lado, en un lugar de tormento, el lago de fuego y azufre, no hay diálogos. Por otro lado,
con que Abraham moje su dedo con agua y lo ponga en la lengua del rico, ¿ustedes creen que en medio de ese gran calor y esas grandes temperaturas que hay en el lago de fuego, se le va a quitar la sed al rico? Y lógico, Cristo se refiere al Hades, a la sepultura, al infierno y no al concepto católico de infierno. El infierno, queridos amigos, es la sepultura donde un día nos van a meter cuando nos muramos. A eso que hoy le llaman infierno, la Biblia le llama lago de fuego y azufre. Ahí sí va a haber tormento, pero usted no se va a estar dorando por los siglos de los siglos. Mientras haya materia que consumir, el fuego va a arder. Pero finalmente, cuando la materia se destruya, el fuego de Dios pues dejará de consumir. Ese fuego es eterno. ¿Por qué? Porque sale de Dios, que es eterno. Bueno. Punto número 4. El rico sostiene un diálogo con Abraham. La Biblia dice que los muertos no saben nada. Y bueno, aquí hay dos muertos que están platicando. ¿Pero por qué el Señor los hace platicar? Bueno, es una parábola. Él quiere dejar una enseñanza. Y en quinto lugar, el rico le pide misericordia a Abraham. Y esto es parte fundamental del culto católico, porque los católicos le ruegan a los santos que tienen ahí arriba que intercedan por ellos. Y aquí lo que está haciendo el rico es pidiéndole misericordia a Abraham. Pero ¿por qué no se la pide a Dios? ¿Puede un muerto interceder por otro muerto? Esto es una parábola. Y fíjense que qué bonito, porque el meollo de la situación está al final de Lucas 16, 19 al 31, cuando el rico le da a entender a Abraham de que alguien que vaya, que salga de ese lugar de tormento, vaya y le avise a sus familiares para que se porten bien y no estén allí un día. Ahora vean lo que contesta Abraham. Entonces él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, que fue la recomendación que Abraham le hace, pero si tienen a Moisés y a los profetas, ¿por qué no los escuchan a ellos? No, le dice el rico, es bueno que alguien que esté en este tormento vaya y les diga, o sea, como quien dice, alguien que conoce la experiencia fea esta, que se les permita ir. Entonces Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar a alguien que se levante de los muertos y les vaya a predicar. Mire qué interesante. Jesús está tratando de dejar fija la enseñanza de que es en vida donde debemos tomar la decisión de aceptar al Señor. Ya muertos, ni una misa te va a sacar del purgatorio, que no existe, ninguna misa te va a sacar del lugar de tormento. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la salvación no se compra. Entendamos eso. Hemos sido comprados por un precio, sí, pero no por plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Lógica se llama eso. Así de sencillo. Ahora, queridos amigos, yo espero que no me le vayan a estar dando a tolito con el dedo, ¿sí? Por eso es que estamos tratando esto a la luz de la palabra del Señor. Otro aspecto importante que tiende a confundirse. Hoy conmigo en el paraíso. Y la lección nos lleva a Lucas 23:43, en donde vemos de que lo que salvó al ladrón en la cruz no es cuando le dice a su compañero, mira, no lo molestes. Nosotros tenemos razón de estar aquí colgados, pero él nada ha hecho. Eso no salvó al ladrón en la cruz. Eso se llama lástima. Y a Jesús no le interesa tu lástima.
A Jesús le interesa que tú estés seguro de que Él es Dios y tiene el poder para salvar. ¿Qué fue lo que salvó al ladrón en la cruz? Cuando se acercó a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Parece, y no sabemos si en esas tantas reuniones que Jesús reunía a la gente para predicarles la palabra, ¿quién sabe si este ladrón andaba robando allí y algo escuchó alguna vez acerca del gran maestro? Ahora, colgado en la cruz, le da a demostrar que él está seguro que es el Hijo de Dios y que cuando venga en su reino le está pidiendo que lo lleve con él. ¡Qué bonito! Eso fue lo que salvó al ladrón en la cruz. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está, dicen muchos. Ese mismo día, cuando Jesús murió, se fue al paraíso y se llevó al ladrón en la cruz. Bueno, hemos estudiado que en Juan 20:17 Jesús le dice a María Magdalena, no me toques. Sufrió mucho al ver morir a su maestro. Ahora se le aparece ya resucitado. La primera impresión sentimental que le vino a María Magdalena fue querer abrazar a su maestro, pero él le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Interesante. Jesús no había subido al Padre, o sea que Jesús no se fue ese día cuando dijo consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Él no se fue para el cielo, porque él mismo dijo en Juan 20:17 que no había subido a su Padre. Y en Juan 14 del 1 al 3, Jesús le dice a sus discípulos que él va a ir a preparar un lugar. Quiere decir que él solamente, claro, él a las 9 de la mañana, el día de la resurrección, él tenía una cita con el Padre y se presentó con las primicias. Sí, pero luego regresó y estuvo un tiempo más aquí en la tierra. Así que Jesús no había ido a preparar morada. Cuando Él se fuera definitivamente para el cielo, entonces es donde se cumplieron las palabras de Juan 14 del 1 al 3. Yo voy a ir a preparar morada en el cielo, allá donde mi Padre. Si no fuera cierto, yo no se los estuviera contando, dijo Jesús. ¿Sí? Así que es necesario que yo me vaya, pero vendré otra vez, dijo, y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Qué lindo eso. Así que Jesús, el día que se murió, no se fue ese día para el cielo, ni tampoco el ladrón en la cruz. Muy interesante. ¿De qué? ¿Cómo debería traducirse esta expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso? Muchos hablan de una coma. La expresión correcta debería decir así, de cierto te digo hoy. O en otras palabras, hoy en este día te digo que sí vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no le dijo cuándo. Ahora, recordemos que los traductores de la escritura, ¿sí?, son evangélicos y todos creen en la inmortalidad del alma. Así que, como tradujeron la escritura, a ellos pues les convenía hacer un par de alteraciones para que lo que Jesús dijo se adecuara a lo que ellos creen. Pero ya tenemos suficiente evidencia que nadie se va al cielo cuando muere. Sí, le dijo Jesús, hoy, este día, yo te digo a ti que yo te voy a llevar al paraíso, pero no le dijo cuándo. Así de fácil y así de sencillo. ¿Qué dice la mensajera del Señor? De cierto te digo hoy, estarás conmigo
en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo: aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa: hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pecador: estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero ¿cuándo? No ese día. Era una expresión. Ponme atención. De cierto te digo hoy, te digo este día. Sí vas a estar conmigo en el paraíso. Podría ser una de las tantas formas correctas en que esto significaría. Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cuando cerró los ojos al morir en la cruz, el alma de Cristo no fue inmediatamente al cielo, como muchos creen. O de otra manera, ¿cómo podrían ser ciertas sus palabras: aún no he subido a mi Padre? El Espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo y no se fue volando al cielo para existir allí por separado y contemplar a los apesadumbrados discípulos que ungían el cuerpo del cual había volado, así como cree la nueva era. Todo lo que comprendía la vida y la inteligencia de Jesús permaneció en su cuerpo, con su cuerpo en el sepulcro, y cuando salió era un ser completo. No tuvo que llamar a su espíritu para que viniera del cielo. Tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Todo lo que he leído, lo he leído del Deseo de toda la gente, en la página 698 y 699, y el comentario de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, la página 1124. Así que ese día, exactamente cuando murió, Cristo no fue al cielo, ni tampoco se llevó al ladrón en la cruz. Así de sencillo. Los siguientes textos que se confunden es el de Filipenses 1, 21 al 24. Partir y estar con Cristo. Bueno, si usted quiere hacer decir a la Biblia algo que no dice, solo para apoyar una teoría suya, usted lo puede hacer. Pero eso no significa que sea la verdad. Ahora, la palabra de Dios nos presenta el caso del apóstol Pablo en el libro de Filipenses. ¿Y qué dice Filipenses 1, 21 al 24? Porque para mí vivir es Cristo. Morir es ganancia. Quien piensa así no le tiene miedo a la muerte. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ya ve, hermano, dicen algunos, ahí está, mire, cuando uno muere, parte inmediatamente con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Muy bien, el asunto acá es el verbo estar. Bien, una cosa está, según Filipenses 1:23, habla de estar con Cristo, o sea, en ese momento. Veamos qué dice 2 de Corintios 5:17. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estar a dónde? ¿En el cielo? No,
está hablando de aquel que ha recibido al Señor, que está con Cristo aquí en vida en esta tierra, está vivo y ha aceptado a Cristo, está en Cristo. Esa persona es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron o tuvieron que haber pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. El que es celoso ya no es celoso. El que es golpeador de mujeres ya no es golpeador de mujeres. El que es malcriado ya no es malcriado. El que es bravo ya no es bravo. El que es mañoso ya no es mañoso. Aunque más mañosos es en algunos. Entonces, todo es hecho nuevo. Ahora, si digo que estoy en Cristo y tengo nueva vida, estando vivo aquí en la tierra, y soy mañoso, soy celoso, soy pleitisto, soy mal hablado, entonces parece ser que no estoy en Cristo y que no tengo una nueva vida. Así de lógico. Entonces, vemos acá que el apóstol está usando el verbo estar en un lugar con Cristo, pero no es necesario que usted vaya al cielo para tener nueva vida. Esa nueva vida usted la puede experimentar acá. Entonces, en Filipenses 1:23, cuando Pablo habla de estar con Cristo, se refiere a estar acá en vida. Y por otro lado, en 1 Tesalonicenses 4:17 se habla de estar con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí vemos dos etapas del verbo estar. Yo puedo estar con Cristo en esta vida, estando vivo, predicando el evangelio, haciendo el bien a los demás, siendo fiel a mi esposa, siendo fiel a mis familiares, a mis amigos. Estoy en Cristo y estoy vivo. Pero sí llegará el día en que estaremos para siempre con el Señor. Sí, pero ¿cuándo será esto? Cuando Jesús venga por segunda vez, y en ese momento sus ángeles vengan a resucitar a sus escogidos, y los que estén vivos juntamente con los resucitados sean arrebatados en las nubes de los cielos y vayan a recibir al Señor en el aire. Esto no ocurre un día después. Salen el mismo día que Cristo viene, resucitan los santos, y los que están vivos, todos juntos, resucitados, los que están vivos, son arrebatados en las nubes de los cielos para darle la bienvenida al Señor en el aire. Y entonces se van por 1000 años y son los redimidos. Y estarán por siempre por el Señor, con el Señor. Después de esos 1000 años baja la santa ciudad y ellos siguen en la presencia del Señor y estarán para siempre con el Señor. Entonces, el estar que muchos usan en Filipenses 1:21 al 24, no se refiere a que Pablo decía, bueno, quiero estar con Cristo. No está hablando de morirse y estar con Cristo, no. Estar con Cristo, usted puede experimentarlo aquí en esta tierra. Pablo quería dar a entender que ni la muerte tendría el poder de separarlo de Cristo. Y esto pueden leerlo en Romanos 8, 38, 39 y Romanos 14, 8. Pablo no esperaba irse con Cristo inmediatamente. Él esperaba recibir su recompensa de ir al cielo hasta la segunda venida de Cristo. O sea, Pablo no esperaba irse con Cristo inmediatamente al cielo, no. Él esperaba recibir su recompensa hasta que Cristo apareciera por segunda vez. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, dice la sierva de Dios, de perseguidor en cristiano por medio de la revelación de Cristo, declaró que era como uno nacido fuera de tiempo. Desde ese momento Cristo fue para él todo y en todo. Qué bonito que si hubiera sido en mi vida.
Para mí el vivir es Cristo, declaró. Esta es la más perfecta interpretación en pocas palabras, en todas las escrituras, de lo que significa ser un cristiano. Y aprovecho el comercial, queridos hermanos. Si para nosotros en esta tierra el vivir no es Cristo, podemos ser cualquier cosa menos cristianos. Podemos ser cualquier cosa menos nacidos de Dios. Eso tengámoslo muy claro. Esta es la verdad plena del Evangelio. Pablo entendía lo que muchos parecen ser incapaces de comprender, y ahí voy yo. Cuán intenso era su fervor. Sus palabras demuestran que su mente estaba centrada en Cristo, que toda su vida estaba ligada a su Señor. Cristo era el autor, el sostén y la fuente de su vida. Esto está en el tomo 7 del Comentario Bíblico Adventista, la página 915, donde ella está haciendo este comentario interesante. Otro texto mal entendido, Primera de Pedro 3, del 13 al 20, predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ¿predicó Cristo mientras estaba muerto a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos? ¿Fue Cristo a hacer esto en el infierno? Bueno, en primer lugar, no hay una segunda oportunidad para que un muerto se salve. Hebreos 9, 27 y 28. No hay una segunda oportunidad. La falsa doctrina del rapto secreto sí habla de una segunda oportunidad. La palabra de Dios dice que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Después será demasiado tarde. Tenemos en Mateo 25 el ejemplo de las 5 vírgenes que no entraron al gozo de su Señor. Entonces, no hay una segunda oportunidad para que un muerto se salve. Creer eso significaría darle crédito a la falsa doctrina de la inmortalidad del alma y a la falsa doctrina del rapto secreto. En segundo lugar, los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección, estado de inconsciencia por el que pasó Cristo también. Así que Cristo no fue a ningún lugar a predicarle a nadie. Job 14, del 10 al 12 nos demuestra esto del estado de inconsciencia en el que está un muerto. Salmo 146, 4, Eclesiastés 9, 5 y 10, 1 Corintios 15 del 16 al 18 y 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 15. Tercer punto, si fue cierto que Cristo en su muerte bajó al infierno a predicar, ¿por qué solo a los espíritus de los antediluvianos les fue a compartir el evangelio? ¿Y las demás personas malas después del diluvio no tenían derecho a ser exhortados por el mismo Cristo también? ¿Por qué esa exclusividad? Habría que preguntárselo, si es que fuera cierto que fue y bajó al infierno a predicarle a los antediluvianos. El cuarto punto, ¿por qué Cristo le predicaría a los ángeles caídos que fueron desobedientes en los días de Noé? ¿Acaso su caída o su salida del cielo no fue el veredicto final de juicio por parte de Dios para ellos? Tuvieron su oportunidad. Los ángeles buenos le pidieron a Lucifer que se arrepintiera de su rebelión. Le pidieron a los demás ángeles que no le escucharan, que todo lo tenían en Dios y no en esa nueva rebelión que se estaba formando. Fueron exhortados, tuvieron tiempo para arrepentirse. Entonces Dios tomó un veredicto y envió a Miguel para expulsarlo de las mansiones celestiales. Entonces, de igual manera,
de igual manera habrá un veredicto para el pecador. Dice la sierva del Señor en Historia de la Redención de que Satanás pidió una audiencia con Cristo y le dijo a Cristo que él se había arrepentido de lo que había hecho y qué posibilidad había de que se le pudiese restaurar nuevamente en su posición. Entonces Cristo le dijo que no había ninguna posibilidad. ¿Y por qué no había ninguna posibilidad? Porque Satanás no se había arrepentido. Él lo que quería era recuperar su poder. Por eso fue echado. Según la Biblia, ¿qué ocurre con los ángeles caídos en ese momento? Según Efesios 6:12 y Primera de Pedro 5:8, los ángeles malos hasta el día de hoy son desobedientes. No hay ninguno solo que se haya arrepentido. En segundo lugar, se encuentran guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, aguardando el gran juicio en el gran día de Dios, según Judas 6, sin la oportunidad de ser salvos. Esa oportunidad la tuvieron cuando los ángeles les exhortaban a que se retrajeran de la rebelión con la que habían confabulado junto a Satanás. Entonces, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Esos espíritus son los antediluvianos desobedientes de los días de Noé. El término griego que se usa para espíritu es neuma, de ahí viene la palabra neumático. Se utiliza aquí en 1 Pedro 3:19 y se aplica en otras partes del Nuevo Testamento. Y se menciona 1 Corintios 16:18 y Gálatas 6:18. Y hace referencia a los vivos que tienen la capacidad de escuchar y aceptar la invitación a la salvación. ¿Dónde están esos encarcelados? No es una prisión real o literal, es la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana que aún no ha sido regenerada, según Romanos 6 del 1 al 23 y Romanos 7 del 7 al 25. Y finalmente, la predicación de Cristo a toda esa gente se efectuó por medio de Noé, a quien Dios instruyó divinamente, según Hebreos 11:7, convirtiéndose para todos sus coetáneos o para todos sus contemporáneos en pregonero de justicia, según Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. Ahora dice el comentario bíblico adventista, el tomo 1, la página 1102 y 1103. Dios le concedió a los antediluvianos 120 años de tiempo de gracia y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si se hubieran arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo estaba empeñado en esa guerra en los días de Noé. Fue su voz, oiga bien, la voz de Cristo, la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de amonestación, reproche e invitación a través de Noé. Dio a las gentes un tiempo de gracia de 120 años en los cuales podrían haberse arrepentido, pero eligieron los engaños de Satanás y perecieron en las aguas del diluvio. Qué triste, ¿no? Qué triste. Así que esos espíritus encarcelados están encerrados en el pecado. Ángeles que no se han arrepentido y contribuyen con Lucifer a hacerle daño a los hijos del Señor. Y finalmente, la otra cita que se malinterpreta es la de Apocalipsis 6, del 9 al 11. Las almas bajo el altar. Aquí vamos a hablar un poquito de profecía.
acerca de los sellos. Los primeros 4 sellos están vinculados con los 4 jinetes del Apocalipsis, que son 4 periodos interesantes por los que pasó el Evangelio de Cristo y cómo ese Evangelio puro llegó finalmente a casi estar muerto. Ahora, ¿cómo pueden las almas de los mártires muertos clamar bajo el altar? Bien, vamos a analizar algunos 2 puntos interesantes con esto, con este quinto sello, que es una metáfora. Una metáfora consiste en cambiar el sentido correcto de las voces en otro figurado, haciendo una comparación tácita, o sea, está haciendo una comparación de algunos elementos que vamos a estudiar a continuación. Por ejemplo, el quinto sello se abre y el apóstol Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Bien, en primer lugar, ¿cuál altar? Bueno, tenemos que hacer una conexión, una inferencia con el santuario terrenal. Habían 2 altares. Estaba el altar del incienso, que se menciona en Apocalipsis 8 del 1 al 6, y estaba el altar del sacrificio, que se menciona en Levítico 4, 18, 30, 34 y Levítico 17, 11. Entonces, ¿por qué descartamos el altar del incienso? Porque acá la palabra de Dios está hablando en el quinto sello de sangre, los muertos. Está hablando de muertos. Muy bien. Apocalipsis 10 alude a la sangre inocente derramada en el altar del templo del santuario terrenal del pacto antiguo. La vida, o sea, el alma, y la sangre son sinónimos en la Biblia. Y vamos a poner una prueba. Vamos a Levíticos capítulo 4, versículo 7, para demostrar que vida y sangre bíblicamente son sinónimos. Levíticos capítulo 4 y el versículo número 7. Y dice la palabra de Dios: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que acá vemos de que, y este es el ministerio de la sangre, cuando se mataba al cordero, con esa sangre se rociaban los cuernos del altar del holocausto mayor, del altar de sacrificios, y de acuerdo a esta lectura, también los cuernos del altar del incienso. Pero ¿a dónde es que se sacrificaba el cordero? ¿En el altar de los holocaustos o en el altar de los inciensos? En el altar de los holocaustos. El altar de los inciensos, donde se quemaba el incienso y el sacerdote entraba con ese incienso aromático al lugar santísimo, representa a las oraciones de los santos. La otra cosa que quiero destacar, ya vimos que no es el altar del incienso, es el altar de los sacrificios, es con respecto a las almas de esos mártires. Y por ejemplo, hay una expresión muy similar en Génesis 4:10, donde vemos la historia del primer mártir, que fue Abel. Y Dios le dice a Caín, en el capítulo 10 del versículo 4 de Génesis: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya sabemos que los muertos no saben nada, ¿sí? Así que Caín mató a su hermano Abel. Estaba muerto. Este ya no hablaba.
¿Puede hablar la sangre? No. Entonces es una metáfora, es una alegoría en donde se hace una representación simbólica de ideas abstractas mediante figuras. Entonces el Señor está tratando de decirle a Caín: no creas que no sé lo que has hecho. La sangre de tu hermano clama. No es que la sangre hable, no, el hecho, el acontecimiento, la muerte de su hermano, el asesinato que cometió, Dios lo vio y clama justicia. Con esto queremos dar a entender que Dios no olvida a sus muertos y por eso juzgará al mundo. Ahora, estos mártires cristianos que fueron asesinados en el periodo de la Roma papal, en la Edad Media, fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Situación que dentro de poco volverá a repetirse. Entonces, según Eclesiastés 9:5, colocando el principio básico: los muertos nada saben, no pueden estar clamando justicia, y si ya están vivos en el cielo, parece que no son felices porque claman venganza. Están pendientes de los sufrimientos pasados, contradiciendo las palabras de Apocalipsis 7:17 y Apocalipsis 21:4, donde el Señor dice que allá no habrá más llanto, no habrá más muerte, ni más dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en segundo lugar, las vestiduras blancas que reciben son una alegoría a la recompensa que recibirán por morir por Cristo. Son dignos, son vencedores, y Cristo confesará su nombre delante de su Padre, según Apocalipsis 3, 4, 5 y 18. Recordemos de que la justicia no les puede ser impartida porque hay otro grupo de sus hermanos que se les va a unir, y en ese grupo pues estarán los que van o los que vamos a morir cuando la ley dominical sea impuesta. Entonces, hasta que se cumpla ese número de mártires, entonces Dios suministrará la justicia debida a los que le hicieron daño a su pueblo. Bueno, podemos seguir hablando mucho más, pero hay que terminar acá. La pregunta es para ti, querido amigo que me escuchas: ¿a quién vas a creerle? ¿Al testimonio de las Escrituras o a lo que dice tu sacerdote o tu pastor? La Biblia es clara y no se puede contradecir. Es la ignorancia de los hombres la que provoca esa aparente contradicción. ¿Por qué? Porque quieren hacer encajar la verdad con las falsas doctrinas que muchas veces, por poder y dinero, quieren seguir manteniendo para tener sometida a las masas. Pero quiero terminar recordándote las palabras de Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ojalá, en el nombre de Jesús, tú puedas ser libre con esta hermosa lección. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.